Bueno, muchachos, entonces, como les decía, esta es nuestra segunda réplica de las IPAs de primera matrícula del curso de Fundamentos de Administración. Como anteriormente les dije, la encargada de hacer la réplica de esta zona occidente soy yo, la tutora, para los que de pronto si no estuvieron en la primera y no me conocen, la tutora Mariana Gisi Porras, acá ubicada en la ciudad de Quibdó, Chocó. La idea de estas IPAs es hablar un poquito del contenido y también quería consultarles si de pronto todavía no han tenido las IPAs dinamizadas por el docente, donde el tutor pues, de la plataforma es el encargado de explicarles cómo desarrollar la actividad. En ese caso de que todavía tengan dudas al respecto, pues al menos yo con los míos, lo que hice fue como desarrollar algunos puntos con un ejemplo. O sea, escogí una empresa X, hice el ejemplo, o sea, lo mismo que ustedes tienen que hacer como en algunos puntos, y de esa forma se los expliqué a mis estudiantes. Entonces, quiero que me digan si de pronto en el chat, por favor, como para que no interrumpamos, si ya tuvieron esa explicación con un ejemplo o si consideran que es pertinente que se los haga, obviamente de manera muy rapidita, pero como para que tengan claro eso. Y si gustan, también les comparto el documento que yo realicé como ejemplo, obviamente cuando les comparta la grabación, como para que ustedes se puedan orientar, ¿sí? O tengan como un material de pronto más aterrizado de lo que tienen que hacer. Entonces, cuéntenme para yo saber cómo distribuyo pues el tiempo de esta jornada. ¿Me dicen, por favor? Bueno, me dice la compañera Lady que sí quisiera la explicación con el ejemplo. Como les digo, la idea es como, dentro de lo más que se pueda, darles a ustedes las herramientas básicas para que puedan hacer la actividad de la mejor forma. Bueno, muchachos, entonces damos inicio. Como ya saben nuestra pequeña agenda, ya les di el saludo, vamos a hablar un poquito acerca del proceso administrativo, cuáles son las fases de la administración, qué es la planeación y para qué sirve, y qué es la organización y para qué sirve. Yo les quería regalar esta pequeña frase: la educación es la llave para abrir la puerta dorada de la libertad. Cuando hablamos de la libertad, estamos hablando que cuando uno es ignorante, cuando hablamos de la educación, ¿cierto? Hablamos de que cuando uno es ignorante, o sea, uno carece de conocimientos de algún tema, porque todos somos ignorantes en algo, lo ideal es educarnos para poder nosotros tener libertad. Y cuando hablamos de libertad no es porque estemos presos, sino que cuando uno desconoce las cosas, incluso a veces permite que se le vulneren sus derechos y muchas otras situaciones. Entonces, siempre la educación como herramienta para que podamos desarrollarnos en nuestro vivir en las diferentes situaciones de la vida. Entonces, mire, hablamos del proceso administrativo. El proceso administrativo es la relación de funciones que buscan aprovechar al máximo cada recurso de una empresa de forma correcta, rápida y eficaz. En pocas palabras, muchachos, el proceso administrativo es ese proceso que nos va a permitir integrar los recursos, administrar, organizar, planear, dirigir y controlar todas las situaciones de una organización para así poder llegar a las metas o a los objetivos propuestos, ¿sí? Las fases del proceso administrativo, esto es algo que todos debemos manejar, no solamente de pronto los que estudian administración, sino todos debemos tener como un poquito de claridad qué se hace en cada una de las etapas. Sí, las etapas son planeación, organización, dirección y control. Cuando nosotros hablamos de la planeación, estamos diciendo qué se quiere lograr, ¿sí? O sea, vamos nosotros a estructurar una línea donde vamos a explicar qué vamos a hacer o a dónde queremos llegar. La organización
es donde estipulamos cómo se hace. Sí, y en el cómo se hace va estructurado quiénes van involucrados, o sea, a quién se le asignan tareas, ahí ya hay como una distribución de roles, una designación y delegación de funciones. En la dirección vamos a hablar de ver que se haga, es decir, siempre tener como esa supervisión de que lo que se planeó y organizó se está realizando tal cual como se estipuló, ¿cierto? Para así como llevar un paso a paso de lo que estamos realizando. El control. El control es cómo se ha realizado. Pero este paso del control es demasiado importante. O sea, todas las etapas son importantes. Porque miren que si usted no tiene una base, o sea, la planeación, es como digamos si nosotros hacemos una estructura, un edificio. Si nosotros no tenemos unas buenas bases, entonces eso quiere decir que el edificio se nos puede caer. Entonces, la planeación es súper importante. Digamos, ya en la organización, para llevarlo aterrizado, el ejemplo que le estoy dando del edificio, es decir, bueno, nosotros queremos, después de que planeamos y decimos, vamos a hacerlo de 5 pisos, con estas y estas determinaciones o especificaciones, entonces decimos, tales obreros van a hacer esta parte, otros van a estucar, y lo van a hacer en esto y estos tiempos. Entonces, el que dirige va a estar supervisando de que eso se esté cumpliendo tal cual y que cada quien esté en su rol y en los tiempos determinados. Cuando nosotros llegamos a la etapa del control, nosotros vamos a hacer como una especie de auditoría. ¿Qué es una auditoría, muchachos? Es voy a revisar y a constatar que mi resultado sea lo que se esperó al inicio. Es decir, cuando yo empiezo a planificar, yo digo, yo voy a querer conseguir esto, entonces yo al final voy a decir, realmente lo conseguí. Voy a constatar que ese final vaya acorde a lo que se planeó. ¿Listo? Como para llevarlo, digamos, a la vida cotidiana, ustedes saben que hay unas entidades de control, digamos, aquí en Colombia, que son la Contraloría, la Procuraduría, ¿cierto? Se encargan de ¿qué? De velar, porque digamos la Contraloría, porque los recursos del Estado se inviertan en lo que se asignó. Es decir, si el gobierno dice que a la Secretaría de Salud del Chocó se le invirtieron tantos recursos, que tal porcentaje va destinado a las cosas de emergencia, a las situaciones de emergencia y a la prevención, que otro porcentaje va destinado, no sé, a unas ayudas humanitarias. Entonces, ¿qué viene a hacer la Contraloría? Viene a pedir todos esos soportes para verificar que ese dinero que ingresó a la Secretaría de Salud del Chocó se haya invertido en lo que se dijo, ¿sí? O que efectivamente sí se haya invertido. Entonces, todo el control que nosotros hacemos es verificar que las cosas se hayan hecho bien. Ahora, este control puede ser o preventivo o correctivo. Lo ideal es que sea preventivo. Cuando hablamos de prevención, nosotros hablamos de prevención cuando lo hacemos antes de, es decir, cuando estamos siempre constatando de que las cosas se estén haciendo de la manera correcta. Porque cuando nosotros lo hacemos mucho después, podemos correr el riesgo de que de pronto ya no haya reversa o tengamos que aplicar acciones correctivas que son un poco incluso o más costosas o llevan más tiempo que las acciones preventivas. Entonces, las acciones correctivas son esas que nos permiten implementar o hacer para poder corregir los daños que hayamos encontrado. En cambio, si hacemos un control preventivo, estamos procurando que cuando nosotros finalicemos, en el camino hayamos podido corregir si teníamos alguna falencia. ¿Listo? Eso es como para que tengan claro los pasos de la administración, pero se los aterrice un ejemplo para que entiendan mejor. Porque yo sé que ustedes pueden investigar, van a encontrar muchos términos técnicos y demás que a veces no entienden. Entonces, si uno lo aterriza dándoles un ejemplo, es mucho más fácil que haya una comprensión del mismo. Entonces, vamos como objetivos y determinar los recursos de acciones acciones necesarias, para alcanzarlos. Su objetivo principal es anticipar y prepararse para el futuro, tomando decisiones informadas y estratégicas.
Entonces era lo que les decía, cuando uno planifica, uno tiene que mirar las estrategias para alcanzar esos objetivos o esas metas. No es que yo me voy a colocar un objetivo así que se me ocurrió porque si no, yo que yo quiero, cómo lo puedo conseguir. Y como les decía, creo que a ustedes en algún momento, ustedes saben que los objetivos, y sobre todo en esta actividad, les dice que deben ser alcanzables, medibles, ¿sí? Y eso se los voy a explicar ahorita en la plantilla. ¿Pero por qué? Porque yo no me puedo proponer algo que puede ser imposible. Yo siempre voy a tratar de plantearme algo o tratar de determinar un objetivo que yo pueda conseguir. ¿Qué es la planeación y para qué sirve? Terry considera que la planeación como una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa. Aquí, y eso lo vamos a ver más que todo, pero vengan, mejor miremoslo en la plantilla porque estas son todas las temáticas que ustedes van a hacer en la plantilla. Pero antes de pasarnos a la plantilla, que esto que me estoy saltando se los voy a explicar en la plantilla, que es misión, visión, objetivos, que es lo que tienen que hacer allá. Pero vamos a hablar un poquito de la organización antes de irnos pues como a la actividad como tal. Entonces, miren, organizar consiste en determinar la distribución de atribuciones, responsabilidades y funciones que se visualiza gráficamente en el organigrama. Además, implica decidir la manera y plazos en los cuales se realizarán las actividades y asignarán los recursos necesarios. Entonces, miren que eso se los expliqué ahorita. Cuando yo organizo, yo hago un cronograma de actividades y en ese cronograma de actividades yo voy a colocar quién lo va a hacer, quién es el encargado de esa etapa, en cuánto tiempo lo voy a conseguir. Hagan de cuenta que ustedes, digamos, un proyecto de construcción. Entonces yo digo, bueno, este puente, ¿cierto? Lo proyectamos a que se construya, digamos, estamos en octubre, ¿no? Esto a mitad del otro año, o sea, en junio, entonces digamos que ya tiene que estar listo. Entonces de aquí a diciembre al menos yo tengo que tener el relleno y el relleno está encargado de el ingeniero Andrés, el ingeniero Fernando, un ejemplo. Entonces ir distribuyendo o asignándole a cada quien una tarea, una responsabilidad, eso hace que todo salga bien, porque cuando tú no asignas responsabilidades en una organización, todo el mundo se va a lavar las manos, nadie va a asumir su rol. Entonces es demasiado importante también la etapa de la organización y esto va de lado a que la persona sepa las cualidades, las destrezas y la capacitación o el perfil de sus empleados y asimismo sepa dónde va, o sea, a quién le va a delegar cada una de sus funciones. Muchachos, ¿alguna duda hasta el momento? ¿O hasta ahora creen que todo está claro? Sí, profe, hasta ahora todo ha sido claro. Muchas gracias. Bueno. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ahorita sí, vamos a ingresar al campus, ¿cierto? Yo les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ingresar a nuestro campus lo voy a hacer de cero, porque ya les he dicho, a mí me gusta hacer las cosas de cero, porque hay personas que, así como hay unos de pronto muy pilosos, o pilosos no, han tenido la facilidad de estar en las tecnologías y demás, hay otros que no, entonces tenemos que ser un poquito comprensivos y hacerlos de cero para que si alguien todavía tiene dudas, entonces pues como que puede ingresar. Bueno, aquí les voy a compartir la pantalla. Listo, me dicen si están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Bueno, entramos Sí, entonces a la universidad, ¿cierto? A nuestro campus, a mis cursos. Luego bajan y digamos, ay, no, yo voy a hacer la actividad de fundamentos, entro a fundamentos. Ya saben, ¿dónde vamos a conseguir todo lo que tiene que ver con las explicaciones de nuestra actividad? ¿Quién me dice en qué entorno lo conseguimos? ¿Qué, profe, puede repetir de nuevo? ¿Dónde conseguimos
todas las indicaciones de la actividad. Aprendizaje. Tienen ya aprendizaje. Eso. Entonces ingresamos aquí. ¿En qué tarea estamos? En la 3. ¿Listo? Entonces, bueno, obviamente ingresamos a nuestra tarea 3. Ustedes ya saben, pues, el tutor de plataforma les tuvo que haber dado las indicaciones y todo, y les tuvo que haber dejado aquí abajito el primer mensaje. O sea, el primer mensaje es el de la directora. El segundo tiene que ser el del tutor. Sí, en este caso, como es mi perfil, pues obviamente aparezco yo porque soy tutora. Sí, y al final del mensajito de ese tutor tiene que estar estos materiales. Todos lo deben tener. Yo sé que aquí de pronto de varios no soy la tutora de plataforma, pero todos los tutores tuvimos que haber dejado esto. ¿Qué es este primer documento? Las empresas. Cada tutor tuvo que haber hecho como un listado de empresas o darles una empresa para que ustedes trabajaran. Yo hice un listado, yo les di 3 opciones a mis estudiantes para que ellos eligieran con cuál de las 3 querían trabajar. Muchachos, es muy importante que tengan claro esto porque miren, a veces uno les dice las indicaciones, pero ustedes no acatan. Entonces hacen, digamos, yo les di 3 opciones y ustedes, hay que trabajar con una empresa y escogen cualquier empresa que se les ocurrió o que leyeron por ahí, o que yo no sé, un amigo que estuvo en el periodo pasado y que ya pasó esta materia, le facilitó un trabajo, entonces van presentando ese trabajo viejo de una empresa que nosotros no le dimos. Entonces es muy importante porque en mi caso yo no voy a tener en cuenta trabajos de empresas que me hagan que yo no di como opción. ¿Listo? Entonces tienen que ver eso, el material de estudio para que se lo lean y como que tengan las bases para hacerlo, y la plantilla. Ustedes saben que la plantilla es muy importante porque la plantilla es el documento que nosotros les damos a ustedes para que se guíen y ahí hagan la construcción del documento. ¿Listo? Yo aquí tengo la plantilla, que es la que ustedes van a descargar de aquí del foro, y el ejemplo que les dije que yo les di, que yo le hice a mis estudiantes de plataforma, que también lo quiero compartir con ustedes, porque siento que así se les facilita mucho más. Entonces, miren, yo voy a estar pasando de un documento a otro. Entonces, esta es mi plantilla, esta es la plantilla que ustedes deben tener y este es el ejemplo. ¿Vale? Entonces, ustedes descargan su plantilla y está esto. Saben que aquí tienen que colocar nombre de los estudiantes, los que participen. Aquí les quiero hacer como un paréntesis, muchachos. Ustedes saben que trabajar colaborativamente a distancia o virtual es bastante tedioso. Yo sé que más de uno ya ha tenido dificultad porque el compañero no se presentó, porque nadie habló, porque yo qué hago. Entonces, ¿yo qué les sugiero? A los que no son los míos, porque a los míos ya les di las instrucciones. A los que no, yo no soy su tutora de plataforma. Hablen con su tutor, o sea, comuníquense con su tutor, dejen evidencia de todo. Si ustedes han tratado de comunicarse con sus compañeros, si les han escrito al correo, o sea, lo que sea que hayan hecho para tratar de comunicarlos, dejen evidencia de todo, tomen pantallazos. Si de pronto ustedes ven que ya ya de pronto ha pasado mucho tiempo y ya quieren empezar a hacer su trabajo y nadie aparece, escríbanle a su tutor, mándenle los reportes, las evidencias de que usted ha tratado de gestionar, que ha participado en el foro, que ha dejado sus datos en el foro y que no ha tenido respuesta de nadie, y para que el profesor o el tutor les dé como ese aval y empiecen a construir su actividad de manera individual o en pareja, porque a veces aparecen apenas 2 o a veces aparecen 3, o si no aparece nadie, pues lo hacen de manera individual, ¿sí? Para que no se atrasen, porque yo entiendo que es muy tedioso para ustedes, las personas que son responsables, como estar esperando hasta última hora a que alguien venga a aparecer, a hacer las cosas a la carrera, o de pronto que ni siquiera aporten, porque a veces llegan como que, ay, no, mira, yo estaba enfermo, o no sé qué, o sacan cualquier excusa y que por favor ingresen al grupo. Entonces, no, o sea, simplemente si hicieron 2 el trabajo, los 2 lo presentan y el otro que llegó tarde, pues le toca presentarlo solo con otra empresa. ¿Listo? Entonces, como para que no se estresen por eso, porque yo sé que hay muchos que viven como un poco abrumados por la situación. Entonces, como les decía, ahorita sí vamos a la explicación. Ya saben que colocan los nombres de las personas que participaron, el nombre de su tutor, todos ya deben saber cómo identificarlo en plataforma.
La introducción, muchachos, ustedes saben que la introducción es el resumen del documento. Es decir, cuando usted, digamos, compra un libro y dice introducción, usted se lee esa introducción, usted ya sabe de qué trata el libro. Es lo mismo de un documento. No se vayan a copiar y a pegar, a investigar en internet. No, háganlo con sus palabras. O sea, ¿de qué trata mi trabajo? Cuéntenme la introducción, ¿de qué trata el trabajo? ¿Sí? Esa es la introducción, un resumen de lo que yo hice en mi trabajo. Entonces, cuando la tutora o el tutor vea mi documento, él ya sabe qué va a encontrar ahí. O cualquier persona que encuentre mi trabajo ya sabe qué va a encontrar ahí. Entonces, yo escogí la empresa Sura. Entonces, en este documento vamos a hacer un caso hipotético o un estudio de casos con la empresa Sura, donde se trabajó esto y esto y esto. O sea, cuéntenlo con sus palabras, ¿sí? No se vayan, yo siempre les he dicho, yo apelo y siempre me voy a ir a la pela con los estudiantes que en este momento, como está la tecnología que facilita todo, trata de construir desde cero, porque es que ahorita todo lo encuentran en internet. ¿Sí me hice entender? Entonces lo importante es, hombre, yo investigué, pero de lo que investigué, ¿qué interpreté yo? Eso es lo que yo voy a hacer en mi documento. O sea, que si yo encontré cuáles son las fortalezas de la empresa que elegí, supongamos que yo elegí Coca-Cola. Entonces yo busqué fortalezas de Coca-Cola y las encontré. Entonces yo con mis pares, supongamos que yo conseguí que Coca-Cola es la empresa, digamos, con mayor venta o tiene buen marketing por esto y esto y explica. Entonces yo con mis palabras digo por qué Coca-Cola está bien posicionada o tiene buen nombre. ¿Sí? Explico y todo eso, porque yo no creo que ustedes vayan a leer y no vayan a entender, pero háganlo con sus palabras, o sea, no escriban ni copien y peguen todo lo que vean en internet, porque no tiene sentido. Y como yo les dije a mis estudiantes que me tomé la tarea de mostrarles, acá el Turnitin nos muestra hasta de dónde sacaron el párrafo. ¿Me hice entender? Entonces, para que después no digan, profe, pero es que mire, que yo sí lo hice. O sea, uno no se coloca a discutir porque es que el Turnitin nos muestra a nosotros la similitud y de dónde lo sacó. Entonces, yo no puedo calificar un documento que esté copiado y pegado porque es que no hizo nada. ¿Sí? La idea es que ustedes aprendan. Entonces, eso es la introducción. Los objetivos. Los objetivos, muchachos, el general, yo voy a explicar qué voy a conseguir o qué quiero conseguir con el desarrollo de este estudio de casos. ¿Sí? Digamos, aprender o afianzar los conocimientos de la planeación, la organización, de esta manera y de esta manera. ¿Sí? Objetivos específicos. Ya vamos como más al grano, o aquí en los objetivos específicos ya los pueden orientar más, digamos. Bueno, ahorita sí, viene el desarrollo de la actividad. Entonces, elaborar un informe a partir de un caso empresarial, o sea, un estudio de casos, con respecto a las funciones de la planeación y organización, de acuerdo con las instrucciones del tutor que pueden consultar en el foro, como ya les dije. Bueno, el primer paso de la actividad. Con sus propias palabras, escriba un párrafo, la descripción a su historia, años que lleva en el comercio y la actividad económica que ofrece en el mercado utilizando las normas APA. Entonces, miren, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, que yo les hice. Entonces, miren, yo lo desarrollé con las tiendas de uno, ¿cierto? Entonces, aquí yo escribí todo acerca de las tiendas de uno, lo que yo conseguí en las tiendas de uno. Ustedes lo hacen obviamente de manera breve y con sus palabras o también lo pueden puntualizar porque como es descripción de una empresa, no es algo que ustedes se van a inventar, es algo que sencillamente está, porque ustedes no se pueden inventar el año donde empezó, cómo empezó, ¿cierto? Eso no tiene, digamos, como interpretación, eso sí hay que colocar lo que es. Entonces, si usted consiguió, pero que como yo les digo, si usted lo van a sacar directamente de la página, es con las normas APA. Entonces, miren, por ejemplo, que yo aquí al final, ¿dónde lo puse? ¿En qué parte lo puse?
Aquí no me salió citado porque yo había corregido este documento. Pero miren, por ejemplo, aquí esta partecita que yo estoy señalando es la citación. O sea, yo lo saqué directamente de la página del D1, de la parte de la historia. ¿Sí? Entonces, la idea es que si yo saco algo muy puntual de alguna parte, lo cite. ¿Listo? Bueno. Viene el segundo paso. Identifique la actividad económica según el tamaño y tipo de sociedad de la empresa. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Ustedes van a investigar si esa empresa que ustedes eligieron, según su actividad económica, a qué sector corresponde, según su tamaño, si es grande, pequeña, mediana, microempresa, lo que sea, y qué tipo de sociedad es. Entonces, por ejemplo, como yo les estoy diciendo, vamos con las tiendas de uno, que es el ejemplo que les estoy dando. Actividad económica de la empresa, comercial. Tamaño de la empresa, grande. Tipo de sociedad, una SAS. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que investigar y lo colocan pues ahí al ladito en la plantilla. Ahora nos vamos con el diagnóstico de la empresa, ¿sí? Donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la situación actual y de el futuro deseado de la empresa, o sea, de la proyección, ¿sí? ¿Cómo ven la empresa en la actualidad? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a investigar acerca de cómo ven la empresa en la actualidad, o sea, cómo está la empresa actualmente, si está bien posicionada, si tiene dificultades, o sea, eso ustedes lo investigan. Y lo escriben aquí, obviamente, como les digo, tratando de hacerlo con sus palabras o según lo que ustedes miren y analicen, extraer lo más importante y escribirlo. Ahora viene, mencione 2 fortalezas que identificó de la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí, espera un momento. Este fue el ejemplo pues que yo hice. De un momento. Voy a separarlo aquí para no. Miren, muchachos, ¿qué les recomiendo yo? Que esta parte que yo estoy aquí señalando, y voy a tratar de guardar este documento así como se los estoy explicando, para que ustedes, cuando yo se los envíe, tengan la guía. Perdón. Bueno, entonces miren, este texto que yo estoy señalando aquí, ustedes lo van a borrar. Los textos que están en amarillo se borran. ¿Por qué? Porque estos solamente son textos orientadores. ¿Qué son textos orientadores? Son los textos o una sopladita que me está diciendo mi tutor qué es lo que yo tengo que hacer en esta parte, pero yo lo borro porque eso no debe quedar ahí. Aquí simplemente van a quedar las fortalezas que yo conseguí. Entonces miren que aquí les están diciendo todo. Las fortalezas en una empresa son los aspectos internos que le proporcionan una ventaja competitiva y le permiten desempeñarse de manera eficiente y exitosa en el mercado. Son los puntos fuertes que lo diferencian de la competencia y que pueden ser aprovechados para alcanzar sus objetivos empresariales. Entonces miren que aquí a mí me están diciendo que es una fortaleza para que asimismo cuando yo investigue yo sepa cómo plantear mi fortaleza, pero esto no debe quedar en el trabajo. ¿Listo? Porque les repito, son textos orientadores. Entonces, basados en el ejemplo que yo les estoy dando de las tiendas de uno, después de lo que yo miré por encimita, porque obviamente yo no me iba a colocar a investigar todo, porque simplemente era para darles un ejemplo, encontré o consideré que las fortalezas de las tiendas de uno son productos de calidad y bajos precios. ¿Por qué lo considero una fortaleza? Porque ustedes saben que, por ejemplo, la empresa, ¿quién me dice qué empresa puede ser una competencia de las tiendas de uno, del de uno? El ARA, profe. ARA. Muy bueno. Exacto, o sea, porque recordemos que nuestra competencia es las empresas u organizaciones que se dedican a lo mismo que yo me dedico, ¿cierto? Entonces, digamos, almacenes éxitos también. Por ejemplo, si yo voy a Medellín, porque acá no hay éxito,
los productos en el éxito son un poco más costosos, o sea, no tanto, porque la verdad es que si nosotros nos vamos a la realidad actual, hablemos del de uno pasado, porque si nosotros nos vamos a la realidad actual, el de uno ahorita para mí no es garantía de economía. O sea, yo ahorita veo que los de aseo, los productos de aseo, pero si uno se va como a otros productos, ya prácticamente está igual que en los otros almacenes, pero siempre sí tiene sus diferencias, aunque por poquito, pero las tiene. Entonces, por eso yo lo coloqué como una fortaleza, porque a mí me parece que el hecho de que una cadena de pronto tenga productos de buena calidad y un poquito, los precios estén un poquito por debajo de la competencia, es una ventaja, porque ustedes saben que todos no tenemos el mismo poder adquisitivo. Cuando hablamos de poder adquisitivo, pues como los ingresos que tenemos, todos no tenemos el mismo poder adquisitivo, entonces todos no vamos a tener la facilidad de comprar en algunos almacenes que esté un poquito el precio más elevado. Entonces, por eso es una fortaleza. ¿Listo? Ahorita les doy la palabra, ahorita que haga un break aquí, después de las debilidades. Entonces, ¿qué otra fortaleza, según lo que leí, encontré? Apoyo a marcas nacionales y propias. ¿Por qué, muchachos? Porque miren, cuando nosotros apoyamos o cuando alguna cadena apoya a las marcas nacionales, está directamente contribuyendo al desarrollo del país, a nuestra economía. ¿Sí me entienden? Porque todos los impuestos y demás se van a quedar acá con nosotros. Entonces, para mí eso es una ventaja, porque no es solamente hablar de la empresa como tal, sino lo que contribuye a la sociedad. ¿Listo? Por eso lo coloqué como una fortaleza. Ustedes saben que uno va de uno y uno consigue, por ejemplo, al menos en los embutidos, uno consigue marcas que en otras partes no consigue. ¿Sí? O que de pronto incluso en algunos momentos puede ser debilidad porque no se conocen tanto, pero yo digo, el hecho de que a muchas personas que son de bajos recursos le facilite al menos poder acceder a ciertos productos, por más que las marcas no sean las mejores, eso es una ventaja. Estamos en el ejemplo. Otra, su nombre o marca es ampliamente reconocido. ¿Sí? En este momento de uno es una marca reconocida, es una marca que anteriormente, cuando recién llegó, pues uno como que tenía un poquito de recelos, pero ahorita hay de uno en muchas partes. Ya uno, digamos, lo tiene familiarizado, entonces es una fortaleza, porque hay muchas otras que de pronto se dedican a lo mismo, pero no tienen el mismo reconocimiento o incluso lo que les decía, no están en todas partes. Miren el ejemplo que les dije del éxito. El éxito puede estar en otras partes de Colombia, pero acá en Quibdó, Chocó no. Y seguramente en otras partes tampoco hay. Entonces, eso es una ventaja de las tiendas de uno porque está llegando a los lugares de pronto de escasez y que por lo tanto tiene un nicho amplio para poderse desempeñar, y eso es una ventaja muy grande o una fortaleza. Ahora, las debilidades es lo contrario. Las debilidades son esos puntos débiles o por mejorar que tiene mi organización. Entonces, en el caso, como les decía, aquí esto lo van a borrar porque es un texto orientador. ¿Qué debilidades conseguí yo de las tiendas de uno? Las marcas poco conocidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no compro embutidos que no sean de marcas conocidas, porque le tengo recelo a eso. Sí, y yo sé que así como yo, hay muchas personas. Entonces, por eso lo coloqué como una debilidad. Las instalaciones no cuentan con parqueaderos. Aquí, como yo les dije, yo me basé en el análisis que hice completo. Y lo hice acá en la ciudad de Quibdó. O sea, nosotros tenemos varios de unos, pero a veces es muy complicado parquear, porque pues los que no conocen Quibdó es una ciudad relativamente pequeña. Entonces, a veces la gente, digamos, prefiere ir a Olímpica porque allá sí hay parqueadero, acá la inseguridad es fatal. Entonces, que si la dejo mal parqueada me roban la moto, o si no me la quita el tránsito, o una cosa y la otra. Entonces, yo lo puse como debilidad porque muchas personas, como les acabo de decir, por comodidad, prefieren comprar en otro lugar donde de pronto sus vehículos estén más asegurados. Por eso lo puse como debilidad, pero haciéndoles el análisis que les estoy explicando. Por eso les digo, todo va saliendo de un análisis que yo haga de la empresa que elegí. Reconocimiento nutricional y gastronómico de algunos productos y desconocimiento de modo de conservación de algunos alimentos. ¿Por qué lo puse?
como debilidad, porque hay productos del D1, si quieres se fijan, no tienen la tablita nutricional. Y hay muchas personas por el tema ahorita de la salud y demás que se fijan mucho en eso y de pronto si van a coger un producto que no tiene esa tabla nutricional, esa información, entonces no lo consumen por eso. Entonces lo puse por eso como una debilidad. ¿Listo? Ahora sí vamos a hacer como un break para dar la palabra. Me está levantando la mano Esmi, cuéntanos. Mi profe tenía dos preguntas. La primera, cuando hice, bueno, el tipo de sociedad, a mí me salió, por ejemplo, yo escogí Colombina. En ese caso me salió SA. Eso se refiere a sociedades anónimas, ¿verdad? Que eso fue lo que yo pude investigar. No sé si estoy bien. Sí, es eso. Ok, listo. Y la segunda y última sería, si hay una información de la empresa Colombina, la industria, y resulta que yo quiero hacer un resumen de ello. Luego de que hago el resumen para corroborar ortografía y todo, lo subo a la inteligencia, bueno, lo aplico a la inteligencia artificial, ¿es plagio o lo puedo hacer? La verdad, no les sabría decir porque no sé cómo lo arroja el Turnitin. No sabría. Porque obviamente digamos que a veces uno, pues para de pronto evitar algún error ortográfico, digamos lo que pues se apoya uno de eso, ya pues como había escuchado otras clases de otras materias en el sentido de que, que supiéramos usarla, entonces pues quería confirmar de pronto con usted cómo sería. Usted sabe que de pronto a veces se manejan diferentes, digámoslo así, políticas cada docente. No, la verdad no sé porque, como le digo, pues nunca lo he utilizado, o sea, no sé si al ingresarlo allá haga modificaciones, si los ajustes, o sea, no sé, porque yo nunca he hecho como ese paso. Entonces, como tampoco soy el programa de Turnitin, pues no sabría cómo al subir el documento lo vaya a analizar el programa. Ok. ¿Listo? Bueno, Elvia Janet tiene la palabra. Muy buenos días, profe. Muchísimas gracias. Tenía dos inquietudes. Una respecto de la cita que no alcancé a ver cómo fue que hizo la referencia en el texto, cuando nos hablaba de, pues al inicio de la presentación, que me gustaría pues como incluir las citas de manera correcta. Y otra, pues también estaba enfocada también al uso del Turnitin porque pues la plantilla que estamos manejando la incluye. Yo ya, pues prácticamente con mi grupo ya terminamos la consolidación del trabajo. Le hemos dado clic, ahí nos aparece el Turnitin, pero de momento no ha arrojado ningún resultado. Entonces, si de pronto también me pudiera orientar en ese aspecto, profe, muchas gracias. Bueno, Elvia, a ver si le entendí. Bueno, aquí en el documento que yo les mostré, yo no les mostré cómo la cité. Bueno, ¿dónde está? Sí, yo no les mostré cómo la cité aquí. O sea, no les hice el paso a paso aquí. Se los explico, sino que yo esto lo había hecho hace tiempo, entonces por eso no. Bueno, entonces cuando ustedes van, supongamos que ustedes sacaron este texto de las tiendas de uno, ¿cierto? Como lo hice yo. Entonces al final, ¿cierto? Yo coloco el cursor y le doy en referencias. Cuando yo le doy en referencias, me fijo que donde dice estilo esté APA. Porque hay infinidades de normas. Entonces, como estamos trabajando con APA, yo me fijo que esté APA y le doy insertar cita. Y empiezo a llenar la información, si es de un libro, si es de una página web. Entonces, sitio web, digamos el autor, supongamos que hubiera un autor. Entonces, digamos apellido, Salamandra, me estoy inventando, ¿no? Digamos nombre Andrés, segundo nombre Felipe. Aceptar. Digamos que fue en el año 2015, mes 6, día 13. Y bueno, entonces miren que automáticamente aquí se me cita. ¿Sí? Se me cita, se me hace la citación. Así deben hacer.
Porque ya al final, cuando ustedes vengan acá a la bibliografía, ustedes simplemente lo que hacen es irse a las mismas referencias y darle bibliografía o lo que sea y automáticamente se la arroja. Mire que como apenas hice una sola citación, pues apenas aparece una sola citación. Pero si yo en todo el documento alguna frase, párrafo, lo saqué y lo cité, acá se me va a salir el listado de todas las citaciones que yo haya hecho durante todo el documento. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer cuando yo voy desarrollando una actividad. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Ahora, de que de pronto, ay, profe, pero ahí no había ni autor, ahí no decía nada, eso era como una página sola. No hay problema, miren que aquí en la citación, también, digamos, supongamos que ustedes lo sacaron de un documento de un sitio web, pero que no tiene autor, apenas vieron que, que fue en el año 2020, supongamos, y ya. Entonces ustedes le dan y pues automáticamente miren que aquí les apareció. O sea, no importa si no consiguen los datos exactos, ustedes simplemente ingresan acá y anexan la información que consiguieron. Ahora, por ejemplo, si apenas encontraron en el año, pues simplemente miren que aquí dice URL. Entonces copian el sitio web, o sea, el link del sitio web lo copian aquí y ahí se les va a reflejar acá. ¿Listo? Para que pues tengan como eso en cuenta. Que no importa que no consigan toda la información para la citación, la pueden hacer. Vamos aquí. Carolina, nos cuentas. Profe, buenos días. Bueno. Sí, señora. Profe, el punto 1 y 2, que son los que usted acaba de explicar, esos dos puntos, como para yo tener claridad, son con una empresa que nosotros debemos, por ejemplo, escoger al azar, y a partir del punto 3, sí elegimos la empresa del caso empresarial que el profesor nos dejó el archivo, de los 3 No, ejemplos. no. La actividad completa es con la empresa que eligieron. Listo, o sea que esos 3 ejemplos de casos empresariales son empresas reales que sí existen. Exacto. Bueno, señora, tenía la duda porque mi tutor me envió los ejemplos y la verdad no conozco ninguna de esas empresas, entonces por eso tenía mi inquietud. Ok. Gracias, profe. Supongamos que usted escoge, no sé, cualquier empresa, Postobón, ¿cierto? Usted desde el punto 1 va a realizar toda la actividad con Postobón, que fue la empresa que usted eligió. ¿Ok? Sí, señora. Bueno. Jennifer, para que continuemos, tiene la palabra. Muy buenos días. Mi pregunta es si tengo, o sea, yo construí un párrafo basada en un documento, pero no traigo citas o frases textuales. ¿Es suficiente si referencio como ese documento en las referencias, en la bibliografía, o de todas maneras, así no haya traído cosas textuales? Lo debo citar en el párrafo? No. O sea, lo citas en el párrafo si sacaste algo textual. Ok, bueno, señora, muchísimas gracias. Ok. Bueno, Y si uno muchachos, mezcla alguna parte y lo que hace es transformarla en necesidad de referenciar, ¿verdad? no, porque es tu Ok, interpretación. ok. O sea, es que hay algo muy claro. O sea, o yo saco algo tal cual como lo conseguí, o yo lo leí y lo interpreté. O sea, es claro. ¿Sí? O si lo saqué tal cual, no le cambié una coma, ni un signo, nada, lo referencio, inmediatamente termina el párrafo. Pero si yo lo leí y lo interpreté y lo escribí con mis palabras, simplemente lo coloco en la bibliografía normal. Bueno, entonces continuamos, muchachos. Esperen un momento.
Vamos a hablar ahorita, bueno, ustedes saben que cuando hablamos de fortalezas y debilidades, estamos hablando de la parte interna de la empresa. ¿Por qué? Porque es lo que depende de mí. O sea, si yo hago algo bueno o hago algo malo, eso depende de mí, ¿sí? Pero ustedes saben que hay otras situaciones del medio, del entorno, que son externas a la empresa, que no dependen de la empresa, pero que también afectan o favorecen a la empresa, ¿sí? Que son las partes externas. Y cuando hablamos de la parte externa, estamos hablando de las oportunidades y las amenazas. Entonces, les repito, estos textos son orientadores, no van en el documento. Simplemente fueron una explicación que se les dejó como para que ustedes tuvieran unas bases. Entonces, miren lo que dice. Las oportunidades en una empresa son factores o circunstancias externas que se pueden ser aprovechadas para mejorar su desempeño. O sea, todo lo que el medio me brinde, que yo pueda aprovechar para sacarle ventaja a mi empresa, es una oportunidad. Y todo lo que el medio exponga que me puede generar un riesgo a la empresa es una amenaza. Basándonos en el ejemplo que les estoy dando, que es de las tiendas de uno, yo hice lo siguiente. Oportunidades, apertura de nuevas tiendas a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Por qué lo coloqué así? Porque la proyección de las tiendas de uno es llegar a todas las partes del país. Y como les digo, el hecho de que en zonas vírgenes, como son los territorios vulnerables, no hayan almacenes de cadenas grandes y las tiendas de uno pueda llegar, es una oportunidad de mercado que tiene. Entonces, por eso lo puse como una oportunidad. La economía es estable por políticas del sector privado. Actualmente las políticas que hace el gobierno, porque esas políticas no las hacen las tiendas de uno ni ninguna empresa, sino del gobierno, están favoreciendo mucho al sector privado, ¿sí? Ustedes todos saben. Entonces, cuando, por ejemplo, las políticas laborales, miren que están en la disputa de la reforma laboral y demás, no me voy a meter en política, pero es como para darles un ejemplo. Miren el tema de las reformas laborales. A nosotros nos quitaron el derecho a las horas nocturnas, los diurnos, los festivos, que pagaban recargos, los dominicales, ¿sí? Bueno, quitaron todas esas prendas para los trabajadores. ¿A quién favorece eso? Eso favorece a los empresarios, ¿sí? Eso no favorece al gobierno ni nos favorece a nosotros como trabajadores, favorece a los empresarios. ¿Por qué? Porque ellos están ahorrando una plata en el talento humano. Por eso no les conviene que aprueben la reforma laboral. Entonces, miren que de una u otra forma, como la empresa de uno es una empresa privada, por eso puse que las políticas del sector nos están favoreciendo o es una oportunidad para ellos ampliar, porque en este momento el bolsillo, digamos, entre comillas, no está en riesgo. Por eso lo puse, o sea, le estoy dando la explicación para que entiendan por qué coloqué eso como una oportunidad. ¿Listo? ¿Es algo que el medio tiene? Sí, porque yo no lo hice, pero yo lo puedo aprovechar. Que incluso una política también puede ser una amenaza, porque si la política no me favorece, es una amenaza. Es decir, si yo soy digamos que la política fuera que los empresarios ahorita hagan la reforma laboral, que tienen que pagar festivos, dominicales, mejor dicho, yo creo que ahí se les acaba los turnos de sábados y domingos corridos a muchas de las empresas, con tal de ahorrarse algo en el bolsillo. ¿Sí me hice entender? Entonces, supongamos que aprueben la reforma laboral, entonces ya sería una amenaza, las políticas serían una amenaza para las tiendas de uno porque no está favoreciendo el sector privado. Me hice entender, esa es la dinámica, o sea, analizar las situaciones y saber si puede ser una amenaza según mi empresa o si puede ser una oportunidad. Otra oportunidad, generación de empleo por el crecimiento de la empresa. Eso es una oportunidad, ¿por qué? Porque, como les dije, cuando una empresa contribuye al crecimiento social, eso es una oportunidad. Y cuando yo expando una empresa, estoy generando empleo.
¿sí? Y ustedes saben que generar empleo contribuye a cantidad de situaciones que van de la mano. Por ejemplo, se va a ver mitigado la violencia, el mismo desempleo, que lleva el desempleo a los delincuentes y muchas otras situaciones que gracias a Dios de pronto nosotros no estamos expuestos, pero que es el flagelo de la sociedad, indudablemente. Entonces, por eso lo coloqué como una oportunidad. Ahorita, ¿qué puse como amenaza? Las empresas de competencia directa, como almacenes de cadena éxito, Justo y Bueno, entre otras, tienen potencial para su crecimiento agresivo. Entonces, cuando yo hablo de crecimiento agresivo, yo estoy hablando de que son empresas que económicamente están bien posicionadas y que me pueden hacer la pelea o me pueden dar la batalla con publicidad, creando otras sedes y demás, porque tienen el músculo financiero, ¿sí? Entonces, obviamente es una amenaza. Es más, aquí les he hecho digamos, una sopladita. O sea, en las amenazas, todas las empresas tienen como amenaza la competencia. Todas, absolutamente todas. Porque es que por más que mi competencia sea pequeña, siempre va a generar pérdida. O sea, por X o Y, si alguien se dedica a lo mismo que yo, sea que porque allá el que está atendiendo es más bonito, porque acá nos llevamos de todo. Ustedes saben que todo es marketing en todo el sentido, porque el que está teniendo tiene más carisma, porque allá son más amables o porque el producto es un poquito más económico, 1,000 pesos menos. O sea, por cualquier cosa, la competencia, por pequeña que sea, siempre me va a restar, va a tener la posibilidad de quitarme clientes. Entonces, por eso es una amenaza. ¿Listo? Facilitan al cliente las compras electrónicas. ¿Por qué lo puse como amenaza? Porque al menos acá en Quibdó, el D1 no tiene esa opción de que usted puede comprar, digamos, Olímpica, sí. Usted entra a la página Olímpica, hace su mercado, compra, elige sus productos y le llega a su casa. En el D1 no, y ustedes saben que hay mucha gente, o los adultos mayores, o las personas que están muy ocupadas y necesitan algo a la ligera, o demás, se le facilita hacer la compra por internet que le llega a su casa, listo. Entonces, por eso lo puse como amenaza, porque a las tiendas de uno no tener esa facilidad y que otra competencia, la otra parte, otras empresas que son su competencia lo tenga, eso es una amenaza para perder clientes, ¿listo? Entonces, en ese orden de idea, ese es el análisis que ustedes deben hacer para establecer fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ahora dice, después de realizar la matriz DOFA, o sea, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿cómo ves la empresa en el futuro? O sea, le están preguntando a ustedes que después de que ustedes ya investigaron, que ustedes analizaron qué tiene bueno mi empresa, qué debe mejorar, el medio que le está ofreciendo, cómo puede aprovechar, ustedes nos van a contar, ¿cierto?, qué quieren conseguir o a dónde quieren llegar con la empresa y cómo lo van a hacer. Entonces, miren lo que yo les puse. Obviamente, esto fue con mis palabras. Visualizamos las tiendas, la empresa de uno como proveedora de los diferentes almacenes de cadena, revendedores, supermercados y tiendas de barrio en los diferentes productos de marca propia. A 5 años nos proponemos llegar a todos los departamentos del país. Seremos los promotores número 1 de las marcas nacionales. Esta proyección planteada anteriormente la alcanzaremos sosteniendo el manejo proporcional de calidad y bajos precios, lo cual se genera continuando con la compra y producción de buenos productos. Se exigirá a las marcas poco posesionadas los registros de tablas nutricionales e indicaciones de uso y conservación para poder realizar la venta de esos productos. Bueno, y otras cositas que ustedes leerán porque les voy a compartir el documento. Pero miren que esta proyección y este análisis lo hice basada ¿a qué? A lo que ya hice anteriormente. ¿Sí? O sea, miren que yo puse que una debilidad era que muchos productos no tenían la marca nutricional, por eso no se compraban y miren cómo lo puse acá. ¿Sí? Se exigirá a las marcas poco posesionar los registros de tablas nutricionales e indicaciones de uso y de conservación. O sea, es simplemente que ustedes realmente interpreten
y hagan la construcción de un análisis profundo según las bases que les estamos dando. ¿Vale? Ahora viene la parte más... no, esperen, vámonos a la plantilla, que aquí hay una partecita que no estaba incluyendo. Me iba a saltar. Bueno, viene la planeación. Aquí nosotros vamos a hablar de la misión y de la visión, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los puntos aquí? La misión, ¿qué me responde la misión? ¿Quiénes somos? ¿Para qué exigimos? ¿A quiénes nos debemos? ¿Qué brindaremos? ¿Cierto? ¿Cómo lo lograremos? Entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Hacer la construcción de una misión teniendo en cuenta estos aspectos. ¿Listo? Yo aquí puedo responder y acá abajo miren lo que dicen. De acuerdo con las respuestas dadas anteriormente sobre la misión, defínala en un solo párrafo. Es decir, después de que yo escribí esto acá, o sea, esto aquí, yo voy a construir una misión. Yo no sé, aquí como aquí hay unos que no son mis estudiantes, yo no puedo decirles a ustedes aquí algún parámetro para hacer la misión porque, este aire está súper duro, porque yo no sé cómo les vaya a calificar. ¿Sí me entienden? Digamos, yo a los míos les dije, si ustedes consiguen la misión oficial de la empresa, me la pueden escribir y me hacen como un análisis o una evaluación de la misión. Es decir, que me dijeran, digamos, esta es la misión, digamos, de Colombina, pero consideramos que le hacen falta estas y estas estructuras porque actualmente las misiones deben tener este contenido y esa no lo tiene, o sea, como que le evalúen. Pero, como les digo, yo no podría decirle eso a todos porque no sé su tutor o su tutora cómo los vaya a calificar o qué les haya solicitado. En esa parte sí les pido, pues, a los que no son míos de la plataforma, que de pronto se fijen en el CIPAS que el docente les haya dado, o si no lo ha dado, que en el CIPAS le pregunten en esta parte de la misión y la visión qué directrices le dan. ¿Listo? Y muchachos, para la visión es lo mismo, solamente que la visión, ¿qué nos muestra la visión? La proyección, cómo me veo yo en el futuro. Entonces miren las respuestas que hay que dar. ¿Qué aspira a hacer la organización en el futuro? ¿Qué otras necesidades futuras se buscará satisfacer? ¿Qué otros segmentos de población y ámbitos futuros de atención? Nuevos productos o servicios a brindar. Bueno, aquí ustedes ya saben, investigan y les toca con sus palabras, según lo que dice la plantilla, decir o construir la visión, ¿vale? Los objetivos, que era lo que les decía ahorita que les iba a explicar más adelante. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporal. ¿Por qué, muchachos? Porque si nosotros no nos proponemos algo que nosotros podemos alcanzar, vamos a generar tropiezos en la organización. O sea, nosotros primero tenemos que tener claridad a dónde queremos llegar. O sea, algo claro, específico y concreto. Medible, o sea, que sea alcanzable. Que que realmente sea algo que se pueda cumplir. Era lo que estábamos, digamos, hablando ahorita del puente. Si nosotros vamos a construir un puente que es, digamos, largo y está en un terreno que hay que hacer unos rellenos y un poco de cosas, yo no puedo decir que el puente, yo de aquí a noviembre lo voy a construir, eso es mentira. Entonces, a eso vamos cuando hablamos de medible, que sea alcanzable. ¿Listo? O sea, que realmente uno pueda decir, bueno, yo lo alcancé, y también que tengamos como un parámetro para estipular si se alcanzó o no. Relevante, o sea, que sea importante, que realmente sea una situación que le genere ganancia de una u otra forma a la empresa. Realizar las metas de acuerdo con el objetivo planteado en esta actividad bajo los siguientes parámetros. Miren que aquí les da las indicaciones de todo lo que tienen que hacer. Por ejemplo, la meta en una empresa es un proceso importante que puede guiar a tu organización hacia el éxito.
Para su elaboración, da respuesta a lo siguiente. ¿Cuál es el porcentaje de incremento en la meta de venta? Ejemplo, miren que aquí les colocan un ejemplo. La meta debe ser clara y específica. En lugar de decir, quiero aumentar las ventas, podría decir, quiero aumentar las ventas en un 20% en el próximo año. O puede colocar, quiero aumentar las ventas, cerremos los micrófonos por favor, o pueden colocar, quiero aumentar las ventas para el 2026 en un 40% o en un 50%, o sea, le estoy dando un ejemplo. Entonces aquí miren que están todas las indicaciones de cómo lo deben desarrollar, ¿vale? ¿Qué recursos van a utilizar? Ustedes obviamente deben investigar los recursos que se ven involucrados en las diferentes metas y asimismo, según la empresa que cada uno eligió, ajustarlo a esa empresa y exponerlo. Yo siempre les digo, ustedes recuerden que la construcción del documento, ustedes no están solos. Recuerden que existe el foro precisamente para que ustedes suban sus aportes y nosotros como tutores les revisemos y si tienen que corregir algo, nosotros se los decimos o si todo está bien, también se los decimos. Si tenemos alguna sugerencia, también. Entonces, ¿qué es lo importante para mí, muchachos? Que ustedes lo más pronto posible empiecen la construcción. Bueno, ya hicimos esta parte, subámoslo al foro para que la profe nos revise, nos diga si va bien, si va mal o si tenemos que corregir algo y así van construyendo, porque recuerden que ya en el entorno de evaluación es que el documento tiene que estar perfecto. Así que no se estresen, no se estresen ni se abrumen, que eso si está mal o si está bueno, es que para eso estamos. Ustedes están para equivocarse y nosotros estamos para orientarlos. Entonces, ¿qué les aconsejo? No se dejen coger el tiempo con la participación en el foro, porque recuerden que 3 días antes del cierre no es obligación del tutor hacer retroalimentación por políticas de la universidad. Es decir, si el tutor quiere, le puede hacer la retroalimentación, pero si el tutor no quiere, pues no se la hace 3 días antes del cierre. Entonces, no se dejen coger el tiempo para que el tutor tenga el espacio de revisarles y calificarles. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, usted pensará, no, apenas mi trabajo. En mi caso, yo tengo 150 estudiantes. Entonces, imagínense que a 100 de esos estudiantes, como a todos lo dejan para última hora, les den por el día, 2 días antes o el día antes hacer los aportes. Me vuelvo loca con tanta participación, o sea, no lo voy a poder hacer bien. Por eso es que no es obligación del tutor 3 días antes del cierre hacer la retroalimentación. ¿Listo? Porque nosotros tenemos muchos estudiantes y sería, digamos, casi imposible hacer una retroalimentación de tantos trabajos. Ahora en los valores. Los valores también es una situación que en este caso se me complica decir porque yo no sé sus tutores cómo se los estén pidiendo. ¿Qué les sugiero yo? No se limiten solamente como a colocar un ejemplo, responsabilidad. La responsabilidad es cumplir con todo lo que me corresponde. No, porque es que nosotros sabemos que es responsabilidad. Entonces, ¿qué le dije yo a los míos? Les puse un ejemplo, sentido de pertenencia. Este valor va relacionado con el compromiso y amor por la organización y es muy importante que nuestros clientes internos, o sea, los trabajadores, es decir, nuestros empleados, lo tengan inherente, ya que al tener sentido de pertenencia por lo que hacemos, colocamos mayor empeño en las acciones realizadas, lo que va de la mano de nuestra productividad, eficiencia y eficacia. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que cuando expongan los valores no se limiten el concepto, sino que de pronto escriban con sus palabras qué buscan conseguir con que sus empleados tengan esos valores. ¿Listo? Pues es una sugerencia, no estoy diciendo que estaría mal para los que no son mis estudiantes de plataforma que simplemente coloquen el concepto. Pero yo sí, pues a mí me parece como algo sin sentido, uno simplemente escribir un concepto porque nosotros lo sabemos. ¿Vale? Ahora, realizar las políticas para la empresa. Aquí sí le hice unos pequeños ejemplos. Pero ¿dónde lo tengo yo?
Yo como que le hice acá. Sí, aquí se los coloqué. Por ejemplo, hay políticas de la empresa, miren el texto orientador. Dice, son directrices o normas establecidas por la gerencia para guiar el comportamiento y las decisiones de los empleados en las organizaciones. Para no meterme, pues como yo les digo, en términos técnicos y ustedes puedan comprender realmente, muchachos, nosotros siempre estamos cumpliendo normas. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos un horario. Los profesores o tutores de medio tiempo, como es mi caso, de lunes a viernes entramos de 3 a 6 de la tarde. Ese es mi horario de atención. Y los sábados de 8 de la mañana a mediodía. Entonces, la persona que tenga más de 3 días de ausencia, lo despiden por abandono de puesto. Y si tiene un día de ausencia, lo llaman a descargo si no tiene una justificación. Eso es una política de la empresa a nivel de horarios laborales. ¿Sí? O sea, es la norma que tenga la empresa en los diferentes entornos o aspectos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dice, política de calidad de un producto. ¿Qué se me ocurre aquí? Digamos, yo puedo colocar verificación de la calidad de mi producto después de la llegada, digamos, del producto al almacén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo reviso, si a la llegada de mi producto yo lo reviso y no cumple con las normas de calidad, pues sencillamente hago devolución del mismo. Eso puede ser una política. O sea, es que las políticas son muy amplias. Y no hay como, yo no podría decirle a usted, esa política está mala, un ejemplo, si va acorde a la situación, porque cada quien inventa sus políticas como quiere. O sea, eso es algo muy subjetivo. Por ejemplo, políticas de cumplimiento horario. Miren el ejemplo que yo les puse aquí. Los turnos serán rotatorios. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque estamos en lo de las tiendas de uno, ¿sí? Por lo que se dedica a las tiendas de uno, entonces puse así, porque yo aquí en la universidad no puedo colocar de política de horario que los turnos son rotatorios, porque no, todos los tutores tenemos que estar en el mismo horario. Pero como estamos dando el ejemplo con las tiendas de uno, por eso le puse los turnos serán rotatorios. Otra política, cada empleado tendrá semanal un día de descanso. Yo aquí en la universidad no puedo colocar eso porque es que mi horario en la universidad no es un horario exhausto. Mientras que en las tiendas de uno, yo sí veo que como los cajeros y demás que llegan en la mañana se van a las 6 de la tarde. O sea, como son horarios así extensos, entonces a mí se me ocurrió que una política podría ser que cada empleado tendrá un día de descanso a la semana. Como hacen también creo que en Supergiros y demás, siempre les dan como un día de descanso porque es que esos horarios son bastante como extensos. ¿Sí? Entonces miren que todo depende y se debe ajustar, es a la empresa que yo elegí. Como yo les dije a mis estudiantes, yo sé que habrán cosas que no van a estar exactamente como son en las empresas, que esto es un caso hipotético, ¿sí? Pero sí tratar de aterrizarlo lo más posible a la realidad. Digamos, políticas de pago a los proveedores de la empresa. Miren lo que yo les puse como ejemplo. Nuestro pago a proveedores será el 50% al recibir los insumos, o sea, cuando lleguen los productos, y constatar el estado adecuado de los productos. Y el otro 50% a los 15 días hábiles posteriores al recibido de la mercancía. Entonces, cuando yo voy a contratar un proveedor, lo primero que yo le voy a mostrar son mis políticas de pago de proveedor, para que él sepa si va a trabajar conmigo o no. Y así se van a hacer los pagos. ¿Sí? Ese es el ejemplo como más clarito que yo les puedo dar aquí. Ahora viene un presupuesto. Como les digo, es hipotético. Es decir, ustedes se van a... Aquí sí es algo súper fácil porque eso sí sale de la cabeza de ustedes. El número que ustedes quieran colocar. Entonces colocan el nombre de la empresa, el periodo, colocamos, digamos, 2024, fecha de elaboración, la fecha que ustedes quieran. Y ya aquí ustedes irán mirando, o sea, este ejemplo de presupuesto fue como más que todo para que ustedes conozcan las variables son estas, o sea, todo lo que va involucrado mínimo como para hacer un presupuesto. Pero pues ustedes, como les digo, colocan cualquier valor.
¿sí? Esto sí pues no tiene como pierde. Ahora sí viene la parte de la organización de la empresa. Entonces, les repito, estos son textos orientadores, es decir, que yo los puedo borrar. No tienen que quedar ahí. El profesor me lo dejó para que yo me guíe. Entonces, ¿qué es un organigrama? Es esto, ¿cierto? Esto que estoy moviendo. Ah, no se mueve. Bueno, esto es un organigrama. ¿Listo? ¿Qué es un organigrama? Es esa estructura de manera gráfica que me muestra la empresa con sus jerarquías y sus líneas de mando. Es decir, aquí me está diciendo que el gerente general, según este ejemplo de organigrama, es la máxima autoridad en esta empresa y que luego sigue el gerente financiero, administrativo, comercial y el de producción. Y por lo menos aquí también puedo identificar que el departamento de publicidad y el de ventas, que están aquí abajo, dependen del gerente comercial. Sí, que el departamento de fabricación depende del gerente de producción. O sea, es un gráfico que me muestran de una empresa donde yo simplemente por ese dibujo sé quién es la máxima autoridad, quién es el segundo al cargo, qué dependencia depende de quién, las líneas de mando. Eso es la referencia pues que quieren hacer. Y con el ejemplo, acá se los traigo. Yo le hice pues como una especie de cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar? Mire que la plantilla les pide mencionar los cargos y funciones de acuerdo con el organigrama que diseñó para la empresa. Es decir, este organigrama es un ejemplo, no es el organigrama que ustedes van a dejar ahí. Ustedes, ¿qué van a hacer? Buscan el organigrama de la empresa que eligieron. Si no lo consiguen, pues lo hacen. ¿Listo? Y deben, según ese organigrama que escribieron aquí o que colocaron acá, van a colocar los cargos y al frente las funciones. Entonces, miren el ejemplo que yo les hice. Basado en este. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes están aquí? Gerente general, gerente financiero, gerente administrativo, y yo los fui colocando aquí. General, financiero, administrativo, comercial, ¿Listo? Coloco los cargos y luego al ladito coloco ¿qué? Sus funciones. A qué se dedica el gerente general o qué hace el gerente general, lo mismo que el financiero, y todo los voy colocando. Por ejemplo, como yo les dije, como estamos hablando del caso de las tiendas de uno, entonces puse cajero de tienda, ordenar los productos del cliente. Obviamente, cajero de tienda no está en este organigrama, porque esto era el ejemplo que está en la plantilla. Pero como yo les estoy aterrizando el ejemplo a las tiendas de uno, se los puse como para que ustedes vean que tienen que colocar los cargos de la empresa que ustedes eligieron, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo el organigrama de la universidad UNAD, yo cómo voy a colocar cajero si aquí no hay cajero, si nosotros aquí no vendemos nada. Sí, entonces yo tengo que colocar los cargos que van acorde a la empresa que yo elegí. Y al frente le coloco sus funciones, ¿vale? Después, ¿qué me piden? Después en la plantilla me piden mencionar los recursos materiales, técnicos y financieros que se necesitan para cada cargo. Entonces, por ejemplo, gerente general, puse computador, papelería, nómina, aquí me faltó pues la parte financiera, o sea, el dinero, ustedes lo colocan. Por ejemplo, aquí cajero de tienda, bolsas de empaque, cartones, maquinaria de caja, montos de efectivo, datáfono. Sí, porque yo al gerente general no le puedo colocar una caja ni un datáfono porque él no necesita eso, ¿sí? Entonces miren que es aterrizar. Bueno, yo cogí este cargo, aterrizarlo a la empresa que elegí y así mismo decir qué necesita esa persona en ese cargo para su desempeño. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Muchachos, esa es la explicación. ¿Hay alguna pregunta? Cuéntenme, todo les quedó claro, no les dé pena. Ustedes saben que yo aquí pues he tratado en lo posible de ser muy cercana a ustedes, es decir, trato de hablarles lo más callejero posible para que ustedes puedan comprender. Cualquier pregunta que tengan, yo se las aclaro. Cualquier orientación que necesiten, si no son mis estudiantes y de pronto no, profe, mire, el profesor casi no
o yo no le entiendo al profe, o usted qué me sugiere en esta situación. Entonces, cuéntenme. O si todo está claro, pues también me dicen para que finalicemos pues el encuentro. Entonces, ¿todo claro, muchachos? Bueno, yo supongo que si no hablan es porque todo está claro. Entonces, espero les haya servido la explicación. Sí, profe, todo quedó muy claro. Hola. Muchas gracias. Bueno, siempre con gusto. Profe. ¿Quién está hablando? Se escucha entrecortado. Entonces ya saben, pendienticos de aquí en este grupo les voy a dejar el link de la grabación y les dejo el documento, porque yo les hice un ejemplo, pero también en la plantilla, si vieron, en algunas partes les puse unos ejemplos. Entonces les voy a mandar los dos documentos como para que lo tengan de apoyo. ¿Listo? Entonces están pendientes, se los voy a mandar al correo institucional y también se los dejo aquí por este grupito. Vale, muchachos, entonces, bueno, fue un placer, que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Por el momento todo claro. Alguna cosa retroalimentaré con la clase o, bueno, le preguntaré yo por el foro, pero muchas gracias. Por el momento todo claro. Bueno, siempre con todo el gusto, muchachos. Feliz mañana. Bendiciones. Igualmente, profe. Gracias.